Hola nuevamente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Lo que van a hacer previamente ustedes en su hoja de Fabriano es que van a trazar un cubo, un cono y un círculo. Aquí lo voy a acercar bastante la hoja a la cámara o para que se alcance a ver el cubo. De hecho, ahí se está viendo. A proporción puse el cubo, el cono y un círculo aquí abajo. Esto es, bueno, tuve que acercar bastante por el trazo de lápiz 2H. Entonces, como vamos a aplicar exactamente la misma técnica que la acuarela, en la acuarela existen dos tipos de aplicación del pigmento. Una la técnica aguada y la otra es la técnica seca. La técnica aguada sirve para veladuras, para áreas muy grandes y tenemos que humedecer previamente el papel y después aplicar la técnica. En la técnica seca no, simplemente al papel directamente le aplicamos el pigmento y así es como por eso se denomina seca. Y esto es para dar detalles, para que el color se vea más vivo, para las cuestiones de ciertos relieves, no de sombras. De hecho, las sombras se aplican normalmente en técnica aguada. Y curiosamente en las sombras no se pone negro, que es algo que bueno, muchas personas no lo saben, pero artísticamente y bueno, para un valor eh, concretamente mucho mejor de la técnica, no es recomendable usar el negro en la técnica. Ahorita tracen obviamente sus figuras y lo que vamos a hacer es tomar un poco de café y le vamos a poner a nuestro godete. Póngale cerca de pizca y media aproximadamente. Lo que tomen con sus dedos, lo ponemos en el godete y le ponemos como pizca y media. A la siguiente, al siguiente compartimento del godete le ponemos una pizca. Y al siguiente compartimento le vamos a poner casi media pizca para que tengamos ciertas concentraciones del propio café. Entonces, digo, aquí lamentablemente creo que no se va a, a observar. O bueno, ahí voy a bajar un poquito la pantalla. Ahí se ve más o menos las concentraciones de lo que es el café. ¿Sale pues? Para ello voy a ocupar el agua limpia. Entonces voy a tomar con mi pincel, con un pincel si se puede mediano, voy a tomar mi agua limpia y lo voy a poner precisamente en los compartimientos. Ahora bien, voy a humedecer el pincel. Ojo, los pinceles jamás se hacen así. Es decir, nunca, no vamos a tratar de raspar la base de nuestro envase, sino que vamos a peinar como si estuviéramos limpiando o acariciando la base de nuestro envase para tomar o para que el pincel se cargue de pintura o de agua. Entonces vamos a poner la misma cantidad de gotas para, eh, en este caso, para todos los compartimentos, por ejemplo. Aquí yo estoy poniendo ya 4 gotas, 5, 6, 7 gotas, 8, 9, 10 gotas. ¿Sale? Pues entonces voy a aplicar las mismas 10 gotas en todos los demás compartimentos para que vean que dependiendo de la concentración pues vamos, del café, pues se va a hacer mucho más tenue las tonalidades. Y lo que nos interesa es tener de menos 4 o 5 tonalidades diferentes. Es decir, para tener, por ejemplo, tonalidades muy claras, vamos a usar
pues una concentración de café muy, muy leve. De preferencia, pongan en un compartimiento, pues sí, completamente limpio, casi pura agua. Pongan sus 10 gotas de agua y tomen de la concentración del café. A ver, voy a hacer el acercamiento. Aquí está, aquí está la concentración más alta, bueno, que tiene mayor concentración de café, la concentración media, la concentración más clara y ahorita ya puse agua simple, pura agua simple, en un compartimento nuevo. Y a ese compartimento nuevo le voy a poner, voy a hacer aquí el ejemplo, voy a poner una gota de la concentración más alta de café, lo diluimos muy bien y lo voy a poner simplemente así en mi compartimento de agua simple. Y va a quedar algo muy, muy claro. Como diría el Ecoloco, del de calcetín. Entonces, ahí está más o menos mi concentración. Ya la ven ahí. Es completamente más claro. eh, el fuerte, medio y claro. Pues. Entonces, ya una vez teniendo las concentraciones, que sin embargo ustedes pueden hacer muchísimo más concentraciones. Ahorita para hacer vamos, mis figuras básicas, voy a ocupar este. Entonces, ya una vez que esté hecho vamos, la concentración de pintura, lo que voy a ocupar o lo que voy a hacer es de que con un pincel plano voy a humedecer, no voy a mojar completamente el papel, lo voy a humedecer porque vamos a aplicar la técnica aguada. Entonces voy a hacer precisamente una arista de mi, eh, de mi cubo, solamente una arista. Lo humedezco bien en sus bordes, precisamente ese pincel plano para que podamos tener mucho control del trazo. ¿Listo? Una vez que ya hemos hecho la concentración eh, del propio café, vamos a tomar lo que es la concentración clara de nuestros preparados en café, bueno, en la tintura del café. Tomamos y lo que vamos a hacer es exactamente esto. Vamos a humedecer el pincel y lo vamos a cargar de la pintura. No hagan esto, no traten de hacer el chocolate o no traten de hacer el café en el propio godete, sino simplemente como que acarician el fondo para que se cargue muy bien el pincel. Una vez hecho esto, con la tonalidad más, bueno, clara, vamos a empezar a aplicar literalmente el café en nuestro lienzo. Bien importante de que aquí recordemos las lecciones de primaria, de no salirse pues vamos, de la forma, ¿no? De la figura, para que todo vaya quedando adentro de. Entonces, vamos pintando con mucho cuidado. Ojo, también la pintura, cuando empezamos a ilustrar, perdón, cuando empezamos a ilustrar, la ilustración debe de ser así. Es decir, debemos de recargar casi todo el pincel en en nuestro lienzo para descargar toda la pintura que tiene dentro de él. ¿Vale pues? Ahí está. Ok. Y lo mismo vamos a ocupar, bueno, lo mismo vamos a hacer en las otras dos aristas, pero primero vamos a enjuagar el pincel. Yo sé que es exactamente la misma, eh,
la misma pintura. Ahora, si ustedes quieren con un pincel aparte, por ejemplo, tomar la pintura, digo, el agua completamente limpia, humedecer el lienzo y después con el otro pincel empezarlo a pintar, adelante. Si solamente tenemos el recurso de que nada más tenemos un pincel, bueno, pues no hay problema. Lo que sí tenemos que hacer es lavar el pincel, enjuagarlo. Entonces, este es el pincel que yo ya ocupé. Lo que voy a hacer para enjuagarlo es como pintar la base de mi recipiente y vean que poco a poco se va tintando el agua. Acarícienla. Trátenlo de presionar ligeramente a la base para que no se empiece a descomponer y a arruinar su pincel. Una vez ya que terminamos, lo escurrimos y ahora sí, el trapo mágico de mamá nos va a servir para secar el pincel. ¿Cómo secamos el pincel? Tomamos el pincel de una forma, si quieren, ligeramente inclinada, tomamos el trapo y ligeramente lo presionamos para sacarle el exceso de agua al pincel. Fíjense cómo queda, muy bonito. Ok, entonces repetimos el proceso para las otras dos aristas. Toman ahora sí su envase de agua limpia, muy importante que lo tengan, su envase de agua limpia y empezamos a humedecer las, si quieren ya las dos aristas que nos restan para que de una vez ocupemos, aprovechemos el agua y aprovechemos el café y aprovechemos el video. Si no, vamos a hacer un video aquí de 24 horas una, una, este, para una lámina sencilla. Entonces, una vez que ya humedecemos nuestro lienzo, ahorita les voy a enseñar. Ok, ahí ya quedó húmedo mi lienzo. Vuelvo a tomar la misma concentración de clara de café y empiezo a ilustrar con cuidado las aristas faltantes. Ahora, siempre hay que trabajar a favor de la figura. Es decir, si la figura está en horizontal, trabajar el trazo en horizontal, no hacerlo vertical, lo que podemos aprovechar en horizontal, porque si no nos van a quedar como líneas, nos van a quedar como tramados en la propia ilustración y pues no se ve muy bien, ¿eh? Bueno, cuando se seca todo, ya no hay forma de quitar los tramados. Entonces traten este, de hacerlo. Por ejemplo, ya estoy haciendo la arista de un costado, entonces, bueno, pues ya mi trabajo literalmente tendrá que ser vertical. En la arista superior, pues bueno, fue horizontal, ahorita ya está siendo vertical, y la ventaja del pincel plano, pues es de que me permite hacer detalles, perfilar perfectamente mi cubo. Ahí está, ya lo tengo. Y la ventaja de esta técnica es de que conforme estamos pintando, pues nos huele riquísimo el café. Bueno, a las personas que les guste el café, pues se van a encantar con esta técnica y después se van a ir al café Punta de Cielo a tomar uno. Y una vez que ya hayamos terminado las tres aristas, enjuagamos nuestro pincel, acuérdense, como si estuviéramos pintando el fondo de nuestro recipiente, quitamos el exceso de agua, tomamos el trapo y quitamos el excedente de agua, ¿sale? No le vayan a hacer así esto
bueno, como lo vemos en las caricaturas, ¿no? Que toman el pincel y tac, 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 lo secan, porque si no el pincel se va a ir abriendo. Y ya cuando tenemos un pincel abierto ya es un pincel inservible porque ya no nos hace el trazo exacto. Ahora, vamos a esperar a que seque ligeramente nuestro cubo. Perdón, chicos, que de repente aquí no me centro todavía en la cámara web, pero una vez que ya está ligeramente seco, vamos a tomar la tonalidad media de ajo. Lo cargamos nuestro pincel con agua, escurrimos el exceso de agua simplemente para que se humedezca y tomamos la concentración media del café. ¿Vale? La concentración media, y sin que se haya secado la arista superior y lateral, vamos a pasarle nuevamente nuestro pincel, pero ahora con un color un poco más oscuro. Acuérdense que el pincel se puede usar por ambos lados. Es decir, tenemos que aprovechar toda la pintura que hay en el pincel porque muchas veces solamente ocupamos una cara del pincel y estamos desperdiciando la otra. Entonces, aún aprovechando la humedad del propio papel, para lograr tonos un poquito más oscuros, sí nos vamos a ayudar de la saturación, pero también de lo que es nuestra pintura, bueno, la concentración del café. Entonces voy a tomar al final mi concentración alta de café y voy a dibujar, bueno, cualquier arista, en este caso yo voy a hacer la lateral, la voy a hacer ligeramente más oscura. Para que se vea la tonalidad, bueno, más bien la incidencia de la luz. Yo aquí le voy a aplicar un poquito de más café a mi tintura para que se haga todavía un poquito más oscura. Ya que está lista, humedezco el pincel. Ah, ojo, tengan cuidado en deshacer los granos correctamente del café. Es decir, sí pónganle el agua, pero también pásenle el pincel para que se deshagan los gránulos de lo que es el café. Y empezamos a trabajar una arista lateral para generar lo que es la sombra. Ojo, aquí la técnica de café, como les había comentado, pues es igual que lo que es la acuarela. La acuarela es una técnica burda, igual que por ejemplo, el Charpak, que los vamos a ver literalmente dentro de poco. Y las dos son técnicas que no refieren a mucho detalle. O sea, se pueden hacer alguna cantidad de detalles, pero no muy finos. ¿Por qué? Porque la propia técnica no lo permite. Sin embargo, eh, esos detalles en las ilustraciones o en los bocetos se pueden hacer perfectamente muy bien con ambas técnicas. Entonces, vamos a, eh, vamos a tratar de lograr el, un tono un poco más oscuro con nuestra solución de café. Que aquí no se me deshace un granito. Aparte, más bien ya se me antojó ponerle azúcar y tomarme los compartimentos de café, pero pues no se puede. Estamos en clase y eso ya lo haremos a lo mejor con un amigo, una amiga, el novio o la novia.
traten de que su ilustración no se le hagan grumos, porque si no, bueno, pues nos vamos a meter en problemas y literalmente van a estar. Por ejemplo, ahí tengo mi cubo, mi arista más clara, la media, la que es la de arriba, y la oscura, la que es de un costado. ¿Sale pues? Entonces, así es como se ilustra con técnica de café el cubo. Para lo que es el cono, finalmente vamos a tener que hacer primero una concentración, eh, pues sí, un despliegue de pintura clara, primero en todo el cono, y luego nosotros vamos a concentrar los tonos oscuros a los costados y vamos a ir desvaneciendo de los costados hacia el centro para que se note pues precisamente esa curvatura de lo que es el cono. En la parte del círculo, primero todo el círculo lo ponemos con pintura clara y poco a poco lo empezamos a poner de pintura oscura. Ustedes van a determinar en dónde queda la concentración de la luz. Ahora bien, eh, toda la, pues todo el trabajo de lo que es el café, bueno, de la técnica del café o la acuarela, si es que tienen ustedes acuarelas a la mano, pues también lo pueden hacer con acuarela, con algún tono oscuro, de preferencia que no sea amarillo, porque muchas veces los amarillos no podemos controlar mucho el degradado. Entonces, puede ser un naranja, un rojo, un azul, un café, por ejemplo, se ven muy padres en café. En negro también pueden usar la acuarela y van a ver qué buenos resultados. Simplemente yo les voy a dejar nada más ya una foto de lo que son los otros dos, cómo quedan las otras dos figuras para no estar haciendo aquí un cono y que el video se haga de 3 horas, ¿no? Vale, pues, chicos, esta es la primera práctica de lo que es la técnica de café. Mañana, no, perdón, el lunes les voy a subir otra práctica y ya vamos a ir hacia las texturas, vamos a ir haciendo, por ejemplo, follaje, cómo se hace el pasto, cómo se hace el celaje, que bueno, también tiene su chiste y tiene su práctica, ¿no? Y yo creo que la próxima semana también ya vamos a empezar a hacer literalmente eh, cuestiones básicas, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer una casa habitación muy básica para empezar a dar volúmenes, para empezar a dar tonalidades de luz y sombra y empezar a entender cómo se comporta esta técnica. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Coman rico. Gracias. Bye bye.